Galileo Galilei nace en Pisa, Italia, el 15 de febrero de 1564. Fue el mayor de los 7 hijos de Vincenzo Galilei. Hola, ¿cómo están? Me encuentran leyendo sobre Galileo. ¿Por qué? Bueno, hace muy poquito tuvimos una gran entrevista con Sebastián Musso. Él es divulgador científico, periodista, escritor. Podría enumerar tantas cosas que es Sebastián. Él nos invita a conocer más sobre ciencia, sobre astronomía, sobre Galileo. También te cuenta cosas personales de Galileo, cosas que él ha aprendido a lo largo del tiempo, pero también cosas que le han pasado a él con Galileo. Así que, bueno, en este nuevo capítulo de Astronomía te invitamos a que te quedes para conocer más de Galileo, para conocer más de la astronomía, de la ciencia y de todo el trabajo que también que hace Sebastián, para conocer más a Sebastián y conocer la tarea que hace en Mar del Plata, incluso también en nuestro país y también en el mundo, con tantos congresos en el que ha asistido, que ha disertado. Así que quédate, no te lo pierdas. Este es un nuevo capítulo de Astronómades. Que se jugó en una época que no era fácil. ¿Qué lugar ocupamos en el universo? Pero también para docentes de un satélite argentino. que las estrellas tenían todas 3.3 distinto brillo. millones de años. Mi nombre es Alejandro Valero y esto es Astronómades, tu podcast favorito de ciencia y astronomía. Bueno, buenos días amigos astronómades, buenos días querida comunidad. Hoy tenemos la visita de un gran divulgador científico de Mar del Plata, alguien muy querido en Mar del Plata, un gran referente de astronomía y de ciencia, así que le damos la bienvenida. Hola Sebastián, ¿cómo estás? Buen día. ¿Cómo estás, Ale? ¿Bien? Bueno, gracias por estar en este espacio, gracias por querer contarnos un poco de tu vida, sobre lo que amás, que es la astronomía y la ciencia. Así que te damos el lugarcito para que te puedas presentar y puedas, contarnos todo lo que quieras de vos. Bueno, a ver, mi nombre ya lo dijiste vos, y de dónde soy también. Y bueno, hace unos 30 y pico de años que hago divulgación de la astronomía. Arranqué en la ciudad, en una sala que por aquel entonces era como muy convocante, el Rufino Inda del Automóvil Club de allá de Colón y Santa Fe, dando algunas charlas y cursos en su momento. Ahora doy bastantes más, digamos. He ido sumando contenidos a la astronomía. He participado de muchos congresos, siempre apuntando a herramientas didácticas para enseñar la astronomía a distintos públicos. He tenido la posibilidad de dar algunos talleres en muchas ciudades de Argentina y en algunos otros países más. Tengo varios libros escritos, he ayudado a colegas a escribir sus libros o a editar sus libros. Así que bueno, un poco esa tarea de divulgador, de buscar como distintos lugares y distintos públicos para ir contando lo que uno cree que es importante, en mi caso la astronomía, ¿no? O la ciencia en general. Wow, increíble. Qué trayectoria, ¿no? Me dijiste 30 años. Sí, más o menos. A ver, quizás un poco más, porque en realidad mi primera charla la di a los 12 años, así Wow. que con 48 tendría que sumar algunos más. Últimamente los voy casi como restando, no para hacerme el más joven, sino para de alguna manera entender que por ahí esos primeros años fueron de aprendizaje y voy contando los siguientes como bueno, más serios, si se quiere, o más recordables. Y contanos un poquito cómo fue que empezaste con la ciencia, con la astronomía. ¿Dónde picó el bichito de la curiosidad? ¿En qué momento? ¿A qué edad? ¿Qué es lo que pasó en tu vida que dijiste, bueno, esto me gusta, esto me interesa? En realidad fue muy de casualidad, revisando libros en mi casa, que siempre hubo una linda biblioteca, pero nunca una biblioteca de astronomía hasta que aparecí yo. En una enciclopedia me llamaron la atención más los artículos que tenían que ver con la astronomía que otros. Y ahí estábamos cerca de la fiesta. Yo siempre hago la misma anécdota. Le pregunté a mis papás si Papá Noel y los Reyes traían libros de astronomía. Por suerte me dijeron que sí. Por suerte vinieron los primeros libros de astronomía. Y ahí arrancó todo, 7, 8 años, hasta que, bueno, por ahí, ya en esa charla que yo te cuento a los 12, fue en el marco de un grupo de astronomía que había en la ciudad, con un divulgador
que por aquel entonces daba charlas del tema. Y le debo haber llamado la atención, digo, como un nene chiquito que sabía las cosas de los planetas y demás, y me invitó a dar esa primera charla en una sala de verano de nuestra ciudad, que siempre se llena de gente, y evidentemente eso me encantó, digo, me encantó la idea, probablemente no de protagonizar la ciencia, aunque en algún momento tuve la idea de ir a La Plata o a Córdoba y convertirme en astrónomo, pero siempre me sedujo mucho más el contar la ciencia, ¿no? Entonces, después de hecho mi formación tuvo que ver con, bueno, estudiemos comunicación, estudiemos periodismo, estudiemos pedagogía, estudiemos las cosas que me ayuden a tener más y mejores herramientas para charlar de astronomía con distinta gente. A eso venía un poquito, me diste pie para la segunda pregunta, me diste el pie justo porque, digo, una cosa es amar la astronomía, querer la ciencia, y otra cosa es querer contarla. Uno puede decir, bueno, me gusta tener libros, leo, me gusta ver videos, películas, etcétera, y me quedo ahí. Y otra muy distinta es decir, bueno, además de lo que leo y lo que ya sé, lo quiero compartir. ¿Cómo llega esto de la divulgación científica? ¿Cómo te vas armando para hoy poder ser un divulgador científico? En definitiva, ahí voy a contestarte con una frase de uno, seguramente no voy a decir de mi divulgador científico, sino voy a decir de nuestro divulgador científico, que fue Carl Sagan, y él decía que cuando uno se enamoraba, ¿sí?, se lo quería contar a todo el mundo, ¿no? Y entonces, si te gusta un poquito de la astronomía, te compras 2 o 3 libros, los lees y terminó ahí la cosa. Si te enamorás de la astronomía o de cualquier otra cosa, te va a parecer tan fascinante lo que vas aprendiendo que, uy, fíjate, acaban de descubrir una galaxia interactuante con otra, Claro. uy, mirá, hay un exoplaneta nuevo con tal o cual característica, y se lo querés contar al resto y le querés, incluso, creo firmemente hoy, donde la información está por todos lados y de muy fácil acceso, uno lo que va contando no es el dato, sino es nuestro entusiasmo por el dato, ¿no? Vamos tratando de contagiar nuestra pasión por ese dato nuevo, ¿no? O sí, por ahí nuestro espíritu crítico. Recién, antes de que nos sentáramos a charlar juntos, miraba en la tele otra vez el asteroide que nos va a matar en el 32, y bueno, por ahí uno más armadito, habiendo leído un poco más, bueno, un 1% es muy bajito, se ponen estas alertas como para que los astrónomos tengan el ojo puesto en aprender más de esto, pero es muy poco posible que vaya a realmente impactar. Y uno le va poniendo contexto al dato, le va dando valor al dato, pero bueno, en definitiva me parece, otra vez, ¿no?, yendo a tu pregunta, que cuando a uno le gusta mucho algo, tiene ganas de contarlo. Y en mi caso, una vez que por ahí desistí de la idea de ser protagonista de la ciencia desde la investigación, encontré que verdaderamente mi pasión era contarla. Entonces, por ahí el armarse en comunicación, en educación, en esas cosas que me ayudan a indicar a qué público quiero ir, con qué herramientas, cómo hago esa... A mí me gusta hablar de la divulgación como una traducción, ¿no? Claro, como allanar el camino. Claro, como para cada uno traduzco el concepto científico desde la terminología por ahí complicada y demás, a cada uno para llegarle de la mejor manera, ¿no? Para empatizar de la manera más eficiente, para pactar, todos los que hacemos divulgación hacemos eso, pactamos un ratito de, bueno, por este rato escúchame, que yo tengo algo interesante para contarte, ¿no? Casi un trabajo de seducción, de, bueno, vale la pena que las próximas 2 horas escuches mi charla porque tengo alguna cosa interesante que contarte. Y en esto de ir viendo a qué público querías contarle, ¿cuáles fueron tus preferidos o qué público es donde vos te sentís más a gusto para contarle las cosas de la ciencia o de la astronomía? O cualquier público en general. A ver, por suerte, muchos, ¿no? Yo en cursos que doy a veces de cómo hacer divulgación, descreo de esa frase que usamos
de público en general, ¿no? Porque para mí eso no existe, digamos, siempre hay como una cosa muy heterogénea. Cuando es muy heterogénea lo llamamos público en general, pero me gusta mucho trabajar con adolescentes, me divierte, incluso jugar con esta idea de que yo ya soy viejito y que los códigos son distintos y hasta desde esos estereotipos trabajar la charla, ¿no? Pero me gusta mucho con nenes chiquitos, me gusta mucho con adultos y por ahí en el adulto entra mucha gente, adultos mayores, ¿sí? Donde por ahí jugamos con esta idea de cómo era la astronomía en la época de ustedes, en la mía, pensando en la mía hace 15 o 20 años y en la actual, y ese hilo como conductor histórico es muy interesante. Bueno, vos sabés, yo trabajo en astronomía con personas ciegas y es un público con el cual me encanta la idea de poder acercar algo que normalmente tenemos en la caricatura como muy visual y, Claro, sí. y hacer la traducción a todo lo contrario para poder acercar ese conocimiento. En definitiva, no puedo elegir un público y de última tampoco puedo elegir un formato, ¿no? Me encanta dar charlas presenciales, de un tiempo a esta parte me acostumbré mucho a dar charlas virtuales y darme el gusto de poder tener de alumnos gente de Guatemala, Wow. Paraguay, Chile o España, y no importa que vivamos en la misma ciudad y más o menos cerquita como para poder tomarse el colectivo, y eso está genial. Me gusta por ahí escribir un libro y poder imaginarme con vos que en este momento alguien pueda estar leyendo algo que escribí, aun cuando no me conozca y no me vaya a conocer nunca. Eh, Increíble. Nada, eso, me parece que la divulgación hoy por hoy nos ofrece un montón de aristas disfrutables. Recién decías que la astronomía tiene historia y en esta historia sabemos que tenés un personaje preferido dentro de esa historia. Contanos un poco de él y bueno, y por qué te llamó o te llama tanto la atención todavía, obviamente. Y bueno, ¿quién es ese personaje que te gusta tanto y bueno, y por qué? A ver, tengo muchos preferidos. El preferido es Galileo, ¿sí? Es un personaje que me parece muy rico, muy propio de la época. Hoy diríamos que Galileo fue, allá por finales del 1500, principios del 1600, un rockstar, ¿no? Alguien que cuando llegaba a la reunión llegó el señor Galileo que está Ah, haciendo tal cosa con el telescopio y acaba de descubrir tal otra. Era una época donde las damas de la sociedad tenían una coreografía que emulaba los movimientos de las lunas de Júpiter, ah, donde se bordaban las lunas galileanas, o en aquel entonces los astros mediceos, en los puños de la ropa, donde escultores, pintores, poetas escribían sobre los descubrimientos de Galileo, donde, de hecho, el libro de Galileo, el Mensajero de los Astros, a los 2 años se publicó en Rusia y a los 3 en China. No era época de globalización. Sin claro, embargo, wow. tuvo tal impacto lo que hizo que en definitiva llegó muy rápido a rincones muy lejanos de su Florencia y Pisa o Venecia en algún momento, digo, pero del norte italiano donde él se movió. Y en definitiva, para los que hacemos divulgación también, yo creo que fue el primer divulgador de la astronomía, ¿no? El primero que hizo lo que usualmente hacemos nosotros ahora, es decir, agarrar el telescopio, ponerlo en la plaza y contarle a cualquiera, independientemente de cuál sea su trabajo o interés principal, acércate, mirá que esto está buenísimo, ¿sí? No sé, nosotros ahora pronto en términos astronómicos, digo, en febrero del 2027 tendremos eclipse de sol en Mar del Plata y pondremos nuestros telescopios para que todo el mundo mire eso con nosotros, ¿no? Y antes lo hacemos con mirá Júpiter, mirá Saturno. Bueno, este año mirá Saturno sin anillos, va a ser raro, pero mirá Saturno. Y eso lo hizo Galileo primero, y Galileo escribió en italiano, no en latín, lo cual también es un hecho de divulgación, es decir, no escribo en la lengua
que entienden los eruditos, sino en la del almacenero, el panadero y el verdulero. Por eso y un montón de cosas, me gusta Galileo, tuve la suerte de un par de veces viajar a los lugares donde él estuvo y llorisquear por ahí en esos lugares. Y bueno, es uno de los que me gusta. ¿Y alguna anécdota de él que quieras contar, que sepas que es curiosa, linda, de astronomía o de lo que él tenga, que vos recuerdes? Normalmente, a ver, a mí me llamó mucho la atención hace unos años cuando se descubre un papelito. De hecho, estaba escrito del otro lado, era un papelito de verdad como podemos agarrar nosotros en casa con la lista de las compras. Y tenemos la lista de las compras de Galileo, donde ese día fue a comprar un peine, probablemente para su esposa o alguna de sus hijas, vino, Galileo le gustaba empinar el codo, y era un vino particular que le vendía su amigo Sagredo, ¿no? Un hombre de la alta sociedad. De hecho, hoy su casa es un hotel de lujo sobre el canal principal de Venecia. Y además Galileo lo convirtió a Sagredo en uno de los personajes de sus libros, que siempre estaban escritos en diálogo. Sagredo era como el inteligente del diálogo, ¿no? Había uno medio tontón que decía cualquier cosa, uno que ahí intermediaba, y Sagredo era el que decía lo que Galileo quería decir en el libro. Y eso me pareció genial, ¿no? Tener, mirá, Galileo comía lentejas, porque están ahí en la listita, y compraba unas municiones chiquitas que le servían de esmeril para pulir las lentes. Y las iba a comprar a lo que sería la armada de Venecia, de la cual incluso él era un asesor técnico, y iba ahí a comprar entonces esas municiones que usaba para pulir las lentes. Y eso me pareció fantástico desde la cotidianeidad, ¿no? Ahora estoy enloquecido con un amigo de acá de la ciudad para ver si en algún lugar armamos el huerto de Galileo, ¿no? Galileo, cuando estuvo en reclusión domiciliaria después del juicio de la Inquisición en su casa en las afueras de Florencia, tenía un viñedo y mantenía un huerto, ¿no? Y de hecho, esas cosas me parecen geniales está bien, los descubrimientos los conocemos todos, y los aportes científicos de Galileo están en todos los libros de astronomía, física que hemos leído. Pero la parte humana de cómo era el día a día de estos personajes me parece siempre interesante. Te acerca más a ellos y te hace sentir un poco más, como que, bueno, yo también puedo hacer un poco lo que hizo, ¿no? Como que lo hace más humano el personaje, lo hace más humano y está bueno. Seguro, digamos, no sé, descubrimos que Galileo plantaba tomates, y si plantamos tomates en nuestro patio, en nuestro jardín, podemos suponer que estamos haciendo algo parecido al día a día de ese personaje que nos gusta. Siguiendo un poquito con Galileo, por ahí también para contar, este podcast, la idea de este podcast es, como vos también haces, acercar la ciencia y la astronomía a todo público, digamos, no solamente a los que un poco les gusta y les interesa la ciencia y la astronomía, sino también a aquellos que, bueno, justo se encontraron con el podcast y empiezan a escuchar un poquito sobre Sebastián Musso y sobre lo que él quiere contar y sobre la astronomía que quiere contar Sebastián Musso. Para contarle un poco a ellos, ¿qué es una de las descubrimientos mayores de Galileo? No sé. Bueno, quizás el mayor es no un descubrimiento, porque en realidad el telescopio no lo descubre Galileo, sino que algunos dicen se había armado ya algo parecido de unos monjes catalanes. La historia oficial se lo adjudica o a Hans Lippershey o a Zacharias Wilson de Holanda. Pero un amigo de Galileo viaja a Holanda, agarra uno de estos catalejos que se usaban como chuchería, para otra cosa. Para espiar a la vecina, nada más. Y Galileo en tal caso lo reconstruye, lo mejora un poquito, es decir, le da un poquito más de aumentos. Una porquería, ¿no? Tenía 8 aumentos. El primero no lo querría. Pero bueno, eso. Y lo apunta al cielo.
Y claro, al ser el mejor ojo de la humanidad, el Claro. Hubble o el Webb de entonces, el tipo hace un desparramo, descubre 500 estrellas alrededor de la constelación de Orión, es decir, por las Tres Marías, 50 cerca de las Pléyades, descubre algo parecido a los anillos de Saturno. En realidad no llega a ver los anillos, sino que ve a Saturno como el logo de Mickey, ¿no? Ve Claro. una pelota y dos pelotitas al costado, ¿no? Y de hecho es genial, porque a Galileo le pasó lo mismo que nos va a pasar a nosotros este año. Los anillos de Saturno se le pusieron al año siguiente Claro. de canto y dejó de verlos, porque los anillos de Saturno tienen 400.000 kilómetros de extensión, pero 700 de grosor. Entonces, Claro. son como literalmente como si fuera una hoja de papel, ¿no? Si yo te la muestro así, bárbaro; si te la muestro así, no la ves. Exacto. Y cuando se le hacen inobservables, él dice algo magnífico, y dice: Cronos, que para los griegos era Saturno, se ha comido a sus hijos. Ah, claro. Cronos era el dios griego que se comía a los hijos, por eso es el dios del tiempo, ¿no? Desde esa metáfora. El único que no se comió fue a Zeus, y así le fue. Zeus lo Claro. destronó, que era lo Exacto. que él no quería. Pero es genial, porque él ve dos hijos alrededor de Cronos, que Cronos después se come. Parece que después los escupió de vuelta, porque Y aparecieron otra aparecieron. vez, y Huygens los va a descubrir como anillos de verdad, ¿no? Pero bueno, descubre eso, descubre 4 lunas de Júpiter en tiempos donde ya le contamos casi 100. No parece genial, ¿no? Pero era la primera vez que algo daba vueltas alrededor de otra cosa que no fuera la Tierra. Entonces Galileo lo plantea como: capaz que no todo gira alrededor de la Tierra, ¿no? Y era un argumento muy fuerte al Claro. heliocentrismo, que no había todavía calado demasiado fuerte desde que lo había postulado Copérnico. O sea que Y la genialidad. descubre... No, 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 decime, Ale. No digo que la genialidad estuvo en apuntar este catalejo al cielo y mejorarlo y apuntarlo al cielo para ver cosas que, bueno, nadie antes había visto. Esa fue por ahí la gran Nadie, genialidad ahí. darle como una interpretación muy disruptiva para la época a algunas cosas. Por ejemplo, Venus tiene fases. Bueno, no parece nada genial. Venus, que lo puedo encontrar en cuarto, en menguante o en creciente. Ahora, de la única manera que Venus presentara esas fases es si estaba alrededor del Sol, Ah, igual que nosotros, y adelante. Entonces, ya solo ver ese dibujito de luz y sombra me armaba un mapa heliocéntrico del universo, claro. ¿no? Y ve la luna y le ve montañas y cráteres. Pero si la luna para Aristóteles era parte del universo perfecto, y esto está todo agujereado. Y mira el Sol y ve manchas. Un universo perfecto manchado, ¿no? Capaz que Aristóteles tampoco tenía razón en esto de que en todo lo que tiene cambios, lo corruptible, es de la Tierra, y del otro lado es todo eterno, perfecto, hermoso, sin Claro. cambios ni nada. Y entonces esas observaciones de verdad nos cambian nuestro lugar en el mundo. Quizás tuvimos que esperar a otro gran observador como Herschel para que nos volviera a cambiar el mundo. Tuvimos que esperar a Hubble a principios del siglo XX para que nos volviera a cambiar nuestra imagen de qué lugar ocupamos en el universo. Y tuvimos que esperar al telescopio espacial Hubble para que nos volviera a cambiar nuestra escala de cuán grande es lo que nos rodea a nivel universo, ¿no? Bueno, habrá que esperar el próximo si el web logra ese salto o necesitamos otra cosa. Por ahora no se ha descubierto más nada, ¿no? Con el último telescopio James Webb. No, creo que no ha cambiado todavía el panorama que tenemos del universo. No, no, el web nos está dejando algunas preguntas interesantes. Claro. Hay galaxias muy bien formaditas en un universo muy temprano, que nos hacen preguntar: ¿y cómo están ahí? ¿Sí? Si las galaxias acá tendrían que ser medio como más chiquitas o más deformes. Y bueno, ahí ese mapa nos deja algunas, o les deja algunas dudas a los científicos, que seguramente nos van a
derivar en respuestas interesantes pronto. En tal caso, según el modelo que hay armado del universo, el web no nos va a mostrar mucho más, ¿no? Al límite del universo observable, casi que habíamos llegado con el Hubble. Lo que hace el web es mostrármelo mejor. Claro, Lo que tal cual. antes eran 4 píxeles, ahora puede ser una imagen borrosa. Y ojalá venga la próxima generación de telescopios para mostrármelo lindo, Claro. ¿no? Con detalles que yo pueda ver realmente de qué manera o de qué forma es cada uno de los objetos. Pero bueno, de eso se trata. De hecho, vivimos en un momento de cambio tecnológico donde por ahí, no sé, hace muy poquito necesitábamos meses o quizás unos pocos años para que un gran telescopio de esos que están ubicados en el norte de Chile nos cartografíe todo el cielo nocturno. Sin embargo, este año ve la luz, la primera luz, el Vera Rubin, que en realidad yo no lo catalogo como un telescopio, sino como una cámara fotográfica infernal, que va a fotografiar todo el cielo a 3600 megapíxeles Wow. cada 4 noches. Increíble. ¿No? Yo, de hecho, estoy como ilusionado incluso que descubramos cosas nuevas, no porque estén lejos, sino porque si hay cosas que cambian muy rápido en el cielo, hoy Claro. nosotros vemos tan espaciado que no nos podemos dar cuenta. Ahora, cuando tengamos una cartografía del cielo cada 4 noches, probablemente haya fenómenos astronómicos nuevos para nosotros que hacemos divulgación para contar. Wow. Tenés una historia muy linda, y antes de terminar el personaje de Galileo, una historia muy linda con él, el personaje y con Julian Weich, así que si la querés contar, como para Sí, terminar, darle el moño, el cierre a esa historia. sí. Bueno, de última tiene que ver un poco con esa cosa de jugar mucho con Galileo y de hablar mucho del personaje. Y cuando existía el programa de Sorpresa y Media de Canal 13, una alumna mía del curso de Astronomía General, ese que doy hace 30 años, le escribió al programa diciéndole que ella hacía el curso con un salame que vivía hablando de Galileo, y que era para ella una buena idea que lo mandaran a Italia a conocer la casa de Galileo, ¿no? Y entre las 5.000 cartas que llegaban, después me enteré, Claro, cada había. semana a ese programa, eligieron eso y bueno, y viajé a Italia, a Pisa y a Florencia, a visitar la casa donde nació, a visitar la casa donde vivió, a estar en la puerta de donde murió, a ir al museo donde estaban sus instrumentos, entre ellos los 2 primeros telescopios. Y bueno, esa fue como mi primer acercamiento real a estar en el lugar de Galileo. Después tuve la suerte de, años después, viajar a un congreso en Venecia, que celebraba los 400 años del primer telescopio apuntado al cielo en esa ciudad. Y bueno, y estuve una semana hablando y escuchando hablar sobre Galileo en ese congreso y también visitando eso, la armería, el campanario donde hizo la primera observación, en tal caso los otros sitios relacionados a Galileo en su etapa como profe de la Universidad de Padua y yendo a visitar a su novia Marina Gamba todos los fines de semana a Venecia, ¿no? Wow. Y obviamente fue un momento muy emocionante para vos, me imagino. Sí, están los videos en YouTube Ah, conmigo llorando en cada lugar de Galileo, sí. está muy bien. Bueno, decías que la astronomía y la ciencia te apasiona, que es algo que vos querés contar porque estás enamorado de ella. Eh, Dentro de los amplios temas de astronomía y ciencia que hay, ¿cuáles son los que más te motivan a investigar, a estudiar, a leer, a buscar, a contar de astronomía o de ciencia? De estudiar en el sentido de poder aportar algún tipo de conocimiento, yo normalmente trabajo en la parte educativa de la astronomía. También
por ahí hago alguna cosita de historia de la astronomía, ¿no? Por ahí otro personaje que a mí me parece extraordinario es Buenaventura Suárez, ¿no? Alguien que 70 años después de Galileo hizo cosas parecidas de este lado del mapa, en lo que hoy sería las afueras de la ciudad de Posadas, en Misiones, convirtiéndose en el primer científico moderno de todo el continente, ¿no? Wow. Pensándolo como alguien que estudia, publica sus estudios y publicó en Inglaterra 3 años antes que en Francia publicara Franklin. Así que le ganamos a Franklin en el hecho de el primer científico de toda América. Y Buenaventura hacía sus telescopios con cañas de tacuara y con lentes hechas con los cristales de cuarzo de las minas de Wanda, pulidos, y probablemente también en los hornos de fundición de las misiones jesuíticas. Y además había armado un staff de aborígenes guaraníes que lo ayudaban en sus observaciones, ¿no? Entonces, bueno, claramente tenemos ahí un personaje fantástico que otra vez yo pude viajar, ir a los lugares, hacer algunos cálculos de cómo él, a través de la observación de las lunas de Júpiter, pudo establecer la latitud y la longitud de 33 reducciones jesuíticas de lo que hoy sería Argentina, Paraguay y el sur de Brasil. Eso me gusta un montón. Por ahí temas de contar temas de astronomía, obviamente son esos que son las estrellas en cada época, ¿no? Y hace varios años que la estrella de la astronomía son los exoplanetas. Entonces, es un tema que me encanta. He entrevistado a muchos astrónomos a nivel internacional que trabajan en el tema y yo siempre repito una frase que me dijo Sara Seager, la directora del Observatorio Espacial Kepler, ¿no? Que ha descubierto el 70% de los exoplanetas que conocemos. Y decía, los astrónomos que nos dedicamos al tema tenemos como un déficit de atención. Estamos enloquecidos con un planeta, aparece uno nuevo y vamos al otro y después al otro. Y por ahí en la divulgación nos pasa eso, ¿no? En algún momento fue, no sé, 51 Pegasi, después los de Upsilon Eridani, ahora algún otro que es un planeta con agua y que nos entusiasma desde ese lado. Y vamos contando cada año en el curso. Me toca como acentuar uno distinto porque es como el que sabemos más en el momento y el que está un poco de moda porque nos ha aportado un conocimiento distinto. Contanos un poquito qué es un exoplaneta entonces. Bueno, es un planeta fuera del sistema solar. El primero se descubrió en el año... A ver, esa historia es interesante porque los primeros en realidad se descubren en el 91, cuando está en el mismo momento que estaba reunida la Unión Astronómica Internacional en Buenos Aires. Entonces, en la revista del Congreso aparece que en Greenbank, en Inglaterra, habían descubierto un planeta dando vueltas alrededor, encima de una estrella muerta, de un pulsar, ¿no? Donde nadie lo buscaba. Claro. ¿Sí? Y un polaco, Alexander Watson, había descubierto probablemente 2 dando vueltas alrededor de ese pulsar. En realidad un pulsar es una estrella muy compacta, solo de neutrones, porque los protones y electrones se aniquilaron ya. Es una estrella, siempre se dice la misma broma, ¿no? Que una cucharadita de esa estrella pesaría más que una montaña, porque es algo muy comprimido, que gira muy rápido. ¿Por qué? Porque antes era grandote, ahora se comprimió, entonces es lo mismo que la bailarina cuando empieza a girar y después cierra los brazos, ¿no? Gira muy rápido. En el caso de esa estrella en particular, gira 160 veces por segundo sobre su eje. Wow. Y nos tira como pulsos en ese girar. Si el pulso viene un poquito atrasado, es que algo se puso en el medio. Claro. Y ese es el planeta, ¿no? El planeta no lo vemos, no hay manera de verlo, pero de forma indirecta lo podemos descubrir.
Al final, el retraso de ese pulso se debió a una falsa alarma. No era un planeta, era uno de los tantos movimientos de la Tierra que hay que filtrar, y lo Claro. habían hecho mal, pero el mismo grupo de trabajo, unos meses después, descubre 4 planetas alrededor de otro pulsar. Y a los pocos años, en el 92, Idor y Kelos, 2 suizos, descubren el primer planeta alrededor de una estrella que se porta bien, es decir, que brilla, ¿no? Que hace algo en el núcleo, que fusionando átomos en el núcleo libera energía. Y ese es 51 Pegasi, por el cual este grupo de estos 2 astrónomos reciben muchos años después, de hecho hace solo 4, el Premio Nobel de Física, ¿no? A mi juicio, de forma totalmente injusta, dejándolo afuera al pobre polaco, ¿no? Solo porque los había descubierto alrededor de una estrella rara. Deberían haber sido los 3, pero bueno, a partir de ahí, lo que era un planeta en el 91, otro planeta en el 92, cuando se lanza el telescopio espacial Kepler, bueno, hoy tenemos más de 5.000, de hecho casi 6.000 planetas alrededor de otras estrellas descubiertos. ¿Y de estas estrellas que hablas, están dentro del sistema solar o las ven afuera, en otras galaxias? No, y están muy cerca, o al menos en términos astronómicos, Claro. muy cerca, ¿no? Nuestra galaxia tiene 100.000 años viajando a la velocidad de la luz, ¿no? Y estos exoplanetas andan casi los 5.000 a un radio de 1.500 años viajando a la velocidad de la luz, no 100.000, 1.500. Entonces están ahí como relativamente cerca. Está bien, con nuestra tecnología, digamos, si lanzáramos hoy, nosotros que somos medio viejitos, otra Voyager al espacio, las naves Voyager van a tardar 20.000 años en salir del sistema solar. Claro. Es decir, 20.000 años en cubrir un año luz. Hacer 1.500 es prácticamente imposible con nuestra tecnología. Pero en términos absolutos, digo, de cuán grande es la galaxia y cuán cerquita de nosotros están esos exoplanetas, podríamos decir que están todos muy cerca. ¿Y se ha encontrado alguno que sea parecido al nuestro o más habitable, que esté? Se habla mucho de estos exoplanetas que estén en la zona habitable del sistema solar, Sí. de su propio sistema, digamos. ¿Se ha A encontrado? ver, cuando hablamos de zona habitable, siempre estamos diciendo una zona donde ni se congelen ni se achucharren de calor, ¿no? Claro, claro. En definitiva, que estén de su estrella a una distancia donde, si hubiera agua, ese agua podría estar en estado líquido en la superficie. Y entonces podemos incluso decir que ya se descubrieron una veintena o un poquito más incluso de planetas en zona de habitabilidad de cada una de sus estrellas, ¿no? En el sentido de si la estrella libera mucha energía, la zona de habitabilidad está corrida para afuera. Si la Claro. estrella libera poquita energía, la zona de habitabilidad está más pegadita a la estrella. Pero ahí de última, alguno que nos está escuchando dijo 20 y pico de planetas tipo Tierra. Genial, viene T mañana. Ahí habría que poner en caja primero que está muy lejos, ¿no? Claro. Para que alguien venga mañana. Aún a la velocidad de la luz, están a decenas o centenas de años viajando a la velocidad de la luz. Y después que nosotros vemos que si fuera un planeta con la atmósfera parecida a la Tierra y hubiera agua, estaría líquida. Un montón de suposiciones. Claro. ¿Sí? Porque en nuestro sistema solar podemos decir que en un borde está Venus. Nadie podría saber a distancia que Venus tiene un efecto invernadero con 400 grados de temperatura donde agua líquida ni hablar. Y en el otro borde está Marte. Nadie puede saber a la distancia que la atmósfera de Marte, con un 1% de la densidad de la terrestre, no puede retener el calor, por eso
es muy frío Marte, y si hay agua, no tiene la presión para no evaporarse, ¿no? Claro. Entonces, solo en condiciones muy particulares hemos visto un hilito de agua que dura horas, ¿sí? Y a eso lo podríamos llamar el mejor río de Marte, que vamos justamente a las pocas horas y ya no está. Entonces, bueno, de afuera dirían, uy, hay 3 planetas habitables en este sistema planetario, pero habitado de verdad hay uno solo, Claro, ¿no? tal Y cual, nos costó muchos millones de años estar habitados. tal cual. Hermoso, muchas gracias por los detalles de los exoplanetas. Sabemos que hay un tema que ahora, un proyecto que te apasiona, bueno, le estás dedicando mucho tiempo de tu vida, que es el proyecto Astrotes, si no me equivoco, se llama así, ¿no? Astrotes. Ujú, sí. Eh, Contanos qué es este proyecto y cómo surgió en tu vida y, bueno, y cómo se fue desarrollando y cómo lo vas llevando hoy. Bueno, es algo también bastante viejito, porque empecé a trabajar en astronomía. Astrotes es un proyecto de enseñanza de la astronomía a personas ciegas o con baja visión, y lo empecé en el 99, ya hace 25 años. Yo era columnista de un programa de radio en el U9. El locutor del programa se le ocurre la loca, pero fantástica idea de subir el volcán Lanín con un Oh, grupo de adolescentes ciegos en aquel momento. Y a mí me pareció fascinante, ¿no? Entonces yo hago siempre la broma de que me constituí en cebador de mate para escuchar alguna reunión de cómo iban a hacer eso. Y ahí realmente me acerqué por primera vez al mundo de personas ciegas que me preguntaban de astronomía, así que cuando me preguntaban cuántas lunas tenía Saturno o quién fue Galileo, estaba todo bien, pero cuando me preguntaban cómo se ve el cielo claro, nocturno, fue la primera vez que yo me di cuenta que el cielo nocturno para una persona ciega no existe, claro, ¿no? No puedo sentir el calor del sol en el cielo diurno, que sí, no se escucha, no se huele, no se toca, y hay que hacer algo, hay que hacer alguna traducción para poder enseñarlo, ¿no? Entonces, en aquel momento se me ocurrió trabajar con el sonido, inventar una escala de sonidos con distintos volúmenes para representar los distintos brillos de las estrellas, usar distintos tonos para representar los distintos colores de las estrellas, muy buena y, idea. y eso fue, en realidad le robé a Hiparco las magnitudes y las cambié a sonido. Claro, está muy bien. pero, pero bueno, Como eso gran divulgador, lo bajaste a ellos para que puedan entender mejor la astronomía. lo, lo, lo traduje Claro, a un código que podíamos tener en común, ¿no? Y el exacto. código en común en ese momento se me ocurrió el sonido. Eso después se replicó en el Planetario de Buenos Aires, en el de París, en el de Valencia, en un montón de lados. Y, y años después, contactándome ya 10 años después, con los que todavía éramos poquitos, ahora ya por suerte no, pero en aquel entonces todavía poquitos que trabajábamos en astronomía para ciegos, empecé a trabajar mucho más con el tacto, porque aparecieron las impresoras 3D, ¿no? Uno puede tener un Venus táctil para trabajar, o armar una galaxia, o lo que fuere. Y, bueno, y seguí dando mis talleres, un poco con el sonido, un poco con el tacto. Y llegó la pandemia, y entonces ya no podía yo viajar Claro, a distintas ciudades de Argentina o del exterior a dar estos talleres. Entonces inventé, bueno, que viaje el material, ¿no? Y ahí nació, junto con wow, un astrónomo de la Universidad de Southampton en Inglaterra, la idea de armar una caja que tuviera 26 elementos, maquetas, para que fuera como un mini curso para tocar, un mini curso de astronomía general para tocar, ¿no? Y inicialmente la idea, o digamos, el financiamiento era para hacer 40 de esas cajas y repartirlas en Argentina. Gracias a distintas ayudas que fui encontrando, se convirtieron en 150 cajas y wow. para repartir en 20 países, y eso ahora está funcionando muy bien.
y yo sigo dando mis talleres y ahora de última estoy trabajando con Hugo Domínguez, que es el histórico luthier de Lelutier, para hacer un instrumento que represente los sonidos de las estrellas y poder trabajar un taller distinto, digamos, un taller que tenga más que ver con lo artístico, mientras enseñamos astronomía, y además me doy el gusto de trabajar con alguien que trabajó con mis ídolos, entonces como fanático del luthier aprovecho eso, y bueno, siempre tratando de... Perdón, no te había entendido que cuando dijiste el luthier de Lelutier, no sabía que, claro, estaba hablando del grupo de Lelutier. Del grupo de Sí, humor. también ídolos míos, increíble lo que han hecho. Y, y bueno, y eso, y ese realmente es por ahí el proyecto o uno de los proyectos más lindos que he tenido en todos mis años de divulgación, ¿no? Suelo dar talleres muy seguido, vivo acá a 2 cuadras de la biblioteca parlante de Mar del Plata, o voy seguido a UMASDECA, que es la mutual de ciegos de nuestra ciudad, y, y siempre estoy tratando de buscar, bueno, qué cosa nueva se puede armar si aparezco con un Saturno 5 de 2 metros para tocar, o si aparezco con luna, con tierra lunar simulada en un laboratorio de la NASA. Eh, y realmente es, para los que hacemos divulgación, siempre es lindo poder testear, esto lo enseñé yo, ¿no? Entonces, por ahí yo te enseño algo, pero la verdad no sé muy bien si te lo enseñé o vos ya lo sabías y te lo hice recordar. Por ahí con un público que tiene un poquito menos de acceso a la información, puede ser este en particular del que estamos hablando, podrían ser nenes chiquitos, ¿sí? Ah, Uno se va con la satisfacción de esto no lo sabía, ¿sí? Esto no tenía ni idea de cómo era la luna, y le mostré una luna táctil, tocó cráteres, montañas, los mares eso te y iba a pude... preguntar si este material también lo usás con otro público más allá de que sea ciego o no, digamos. Sí, Lo llevas para. sí, porque a ver, está pensado para personas ciegas, pero yo te Ah, muestro una luna táctil y te entusiasmas. O a un nene chiquito le muestro un cohete de 2 metros, ¿no? ah, Que lo puede desarmar y armar, y acá está el combustible, acá está el segundo motor de cuando esta tal otra cual. parte se separa, y funciona bárbaro también, ¿no? Acabas de pasar Entonces, ahí en una galaxia y me encantó. Digo, ya claro, quiero ver, quiero cómo tocarla. la galaxia espiral, ¿no? En el AstroTest, en el kit, hay una galaxia muy simple, como para arrancar, a tocar una estructura espiral muy simple. Después está más compleja, que incluso tiene distintas texturas, como para el brazo y el núcleo. Podríamos como estudiar poblaciones estelares, ¿no? En Claro, cada claro. uno de los lugares. Y después hay baldosas, que son la foto del Hubble convertida en relieve, ¿no? Entonces vamos de lo más simple a lo más complejo, como para ir Increíble. sumando un poquito de datitos más en cada uno de los materiales. Muy bien. Qué hermoso. La verdad que estoy sumamente agradecido por esta charla hermosa que hemos tenido, Sebastián, y en serio, te agradezco por el tiempo, por el rato. Sé que a veces estás muy complicado en el día y haberte tomado este ratito para nosotros, te lo súper Ah, bueno, agradezco. Eh, yo lo veía viendo porque no te conocía en persona. Bueno, ya nos vamos a conocer en persona, ojalá en algún momento, pero bueno, no te conocía, no hemos hablado nunca, pero sí. ya es una persona que admiro porque tu trabajo, tu conocimiento se va brindando a todo el mundo y bueno, te vamos conociendo por otras personas, por los videos, por toda tu divulgación y bueno, por eso es que teníamos muchas ganas de entrevistarte para que no solamente lo hagamos nosotros, sino para que también puedan otros sumarse, los que escuchen Astronómadas, conocerte un poquito más. ¿En qué redes te pueden seguir? Redes, sé que haces cursos, sé que también has escrito libros, como lo dijiste hoy. ¿Dónde se pueden comprar esos libros? ¿Con qué redes te pueden buscar para bueno, seguir conectado con vos? Bueno, a ver, los libros, últimamente los estoy reeditando con la editorial de Vázquez Mazzini. Así que si buscan la editorial Vázquez Mazzini van a encontrar mi libro de biografías de astrónomos
Galileo, Copérnico, Kepler, Tycho y demás. ¿Tienes libros para chicos también o no? Tengo libros para chicos, tengo libros para docentes, con algunas herramientas para enseñar astronomía. Bueno, como decís, doy cursos, mayoritariamente online, seguramente ahora para abril voy a estar empezando mi curso de astronomía general, un curso de historia de la astronomía, de 35 clases de 2 horas de historia de la astronomía desde los comienzos hasta la actualidad, digo, desde los comienzos desde hace 35.000 años, con un primer hueso armado como calendario lunar hasta ahora. Doy cursos de astronomía en el cine, de astronomía en la literatura. Ahora estoy preparando uno, creo que lindo, junto con un montón de expertos de distintos países, solo de Marte, ¿no? Wow. Estoy bastante metido este año con todo lo que tiene que ver con Marte, porque yo voy a participar de una misión análoga, es decir, me voy a encerrar en un hábitat a simular un trabajo de investigación como si estuviera en Marte. Claro, claro. Y ¿Eso es entonces, un proyecto nuevo que tenés? Sí, es más nuevo. Estoy, digamos, preparando cómo podrían ser los instrumentos astronómicos antiguos, pero adaptados al cielo de Marte. Entonces estoy armando astrolabios, nocturlabios, un reloj de sol, pero que funcionara en Marte y Claro, no claro. acá. ¿Y esto lo vas a hacer en qué momento? Esto ya lo estoy haciendo en el sentido de que estoy haciendo un montón de investigaciones previas. Previa, claro. El momento de encerrarme en el hábitat es en agosto, en un hábitat que está en el norte de Brasil. Pero mucho laburo antes, mucho laburo después, mucho laburo de divulgación, porque lo hago con esa excusa. Algún trabajo artístico que estoy haciendo asociado a eso con la ex astronauta de NASA, Nicole Stott, que siempre usa la exploración espacial tripulada con la excusa de generar piezas de arte que puedan ayudar digamos, a motivar en el hecho de enseñar astronomía. Así que estoy un poco con eso. ¿Es de agosto hasta cuánto te vas a encerrar? No, los días de ahí de reclusión son poquitos en este caso. Así que es un poquito de agosto, no es que estoy 6 meses ahí adentro. En realidad, el trabajo tiene 3 ejes. Tiene el eje de accesibilidad para personas con discapacidad, y ese es un trabajo de todo el año. Claro. Incluso ahora estamos gestionando de que también un ex astronauta que es médico sea parte de mi tripulación, para que sigamos bien en esos 5 días o 6 que vamos a estar encerrados, seguir haciendo la continuidad de los trabajos que vamos a hacer antes y después. La parte cultural, que tiene que ver con estos instrumentos astronómicos, que tiene que ver incluso con cuestiones artísticas. Parte de la misión es mi señora es artista plástica y va a hacer vasijas, va a hacer artesanías en vez de hacer la arcilla con tierra terrestre, lo va a hacer con el análogo de tierra marciana, ¿no? Que ya nos mandaron de NASA 1 kilo de tierra de Marte trucha. Y vamos a jugar con eso. Y lo cultural a mí me parece que es un poco todo, ¿no? Llevar nuestra cultura. Yo seguramente voy a ser un astronauta análogo que dentro del hábitat va a tomar mate y va a tener una camiseta de San Lorenzo, porque ese soy yo. Bueno, ¿no? Entonces. Otra pasión que no sabía que teníamos en común. Bueno, claro, soy un cuervo, en ese momento voy a ser un cuervo en Marte. Y bueno, de eso se trata un poco una actividad que me parece muy linda, el hecho de cuando uno puede, creo que como divulgador, a un determinado momento tenés como la licencia de trayectoria de poder hacerlo, aportar un poquito de conocimiento, no siempre estar contando lo que hace otro, ¿no? Entonces, desde lo vivencial, al menos en este caso, yo de aquí en más, cuando hable de Marte, va a ser como distinto. Yo hice un montón de
de simulaciones que tenían que ver con estar ahí, ¿no? Por supuesto que las que tienen que ver con el cielo, yo mi trabajo de investigación lo voy a hacer en la Universidad de Río Grande del Norte, en Natal. El cielo sigue siendo el terrestre, así que lo voy a tener que simular adentro de un planetario donde armemos el cielo de Marte. Y cuando haga mis trabajos de movilidad en el hábitat, o digamos, en la atmósfera marciana, lo voy a hacer adentro de una pileta, Claro. porque la gravedad de Marte no la puedo simular en Brasil. Qué hermosa experiencia. Pero bueno, nada, esas cosas me entusiasman, por ahí es uno de los proyectos de este año que para mí es como nuevo. Siempre juego con esta idea de que cuando hacemos divulgación y cuando hacemos divulgación durante mucho tiempo, es necesario que los divulgadores también renovemos nuestra pasión y nuestra motivación, ¿no? Entonces, mientras doy un curso que puede ser un poco parecido al del año pasado, hago esto absolutamente distinto. Claro. Los sonidos de los talleres para ciegos ya no los hago en la computadora, sino los hago con el instrumento que estoy armando con Hugo. Y en definitiva, también uno va renovando esa pasión de cuando arrancamos, ¿no? De cuando aparecimos en casa con el libro Cosmos de Sagan y mirá todo esto genial que tiene nuevo. Hablando de Marte, sé que escribiste uno o dos capítulos para el libro Marte, Pasado, Presente y Futuro, ¿verdad? Sí, escribí uno que tenía que ver con Marte para personas ciegas y escribí uno de los primeros observadores de Marte. Claro. Con toda la historia de los primeros que apuntaron sus telescopios a Marte. Y ahora estoy escribiendo con un colega y amigo bastante conocido. Estamos arrancando un libro de Marte nuestro. ¿De acá de Mar del Plata? Con Diego Baú. Diego, sí, lo entrevistamos también nosotros. Y también, él escribió un capítulo ahí en el libro Pasado, Presente y Futuro de Marte. Sí, hermosa historia también la de Diego. Y todo lo que nos contó, obviamente. Ahí va a participar, lo vamos a hacer con Diego, pero seguramente va a participar el doctor Jaime García, que es un astrónomo de Mendoza. Probablemente lo sumemos en algo al otro Diego, a Diego Córdoba. Somos medio clan, viste que somos ahí como que estamos juntos y disfrutamos de lo que va contando el otro, porque vamos aprendiendo también de lo que va contando el otro. Personas admirables todas. Bueno, Sebastián, desde ya gracias, ha sido hermosa la charla, después la vamos a editar y vamos a poder compartirla en nuestro canal. Nada, para buscarte entonces creo que nos faltó eso, el dato de las redes. Sebastián Muso, con ese dato ya estás en todas las redes. Poca originalidad, dale. Sebastián Muso en Facebook, en Instagram, en YouTube. Ahí aparezco. Y bueno, y sí, y de última en Facebook, como soy viejito, es lo que más uso. Por ahí me escriben y demás, ahí de última se van enterando de los cursos que doy, o si voy a dar una charla en tal o cual lado. Ahora me voy en unos días para dar unas charlas en México, en esos planetarios hermosos que tienen en la Universidad en la UNAM, y conocer, ahí estoy entusiasmado yo del otro lado, ¿no? Conocer a algunos divulgadores infernales que tiene el país. Así que los voy a invitar a mis charlas, no para que me escuchen, sino para tomarme un café después con alguno de ellos. Tal cual. Bueno, Sebastián, desde ya, otra vez, gracias por este ratito que nos diste, nos compartiste, y por seguir, también por tu vida, ¿no? Porque si nos gusta o nos va gustando la astronomía, o si este amor por la astronomía se va extendiendo, es porque existen personas como vos y como los otros que nombraste, los otros grandes personajes que nombraste, que lo van compartiendo y van mostrando lo maravilloso que tiene la astronomía y la ciencia. Así que gracias por eso, gracias por existir y por compartir lo que amás. Muchas gracias. No, gracias, Ale. De última, bueno, vos lo sabés también en tu laburo de divulgación, que al revés, ¿no? El que le da sentido a nuestro laburo es el que se entusiasma con nosotros y el que aparece a
a mostrarnos una sonrisa o una mirada así iluminada cuando le contamos un dato que a él le parece tan genial como a nosotros, ¿no? Entonces, es como esa cosa que se retroalimenta y vivimos en una época, la verdad, extraordinaria. A vos te pasa como a mí, que hemos crecido lamentándonos no haber sido coetáneos de todo el programa Apolo, y ahora nos toca la vuelta a la Luna, seguramente los viajes a Marte, los grandes telescopios, la explosión de conocimiento de los astrónomos y astrónomas que a cantidad exagerada en el mundo nos van regalando cosas nuevas. Así que para que nos guste la astronomía nacimos en un muy buen momento. Es verdad, es verdad. Bueno, muchas gracias y hasta luego, Sebastián. Gracias, Ale. Bueno, y ustedes, queridos amigos de Astronauta, gracias por este ratito compartido, gracias por poner nuestro canal, escucharnos. Como vieron, Sebastián es una persona grandiosa y alguien con quien podés aprender un montón de astronomía y de ciencia. Así que gracias a Sebastián por este rato maravilloso que compartimos con él. Y bueno, nos vemos en el próximo capítulo. Chau, chau.